Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 7 en punto de la mañana. Viernes, se acabó la semana. Viernes 22 de enero del 2021. Bienvenidas y bienvenidos al curso Gestión de Producción, es lo que estamos desarrollando como todos los días viernes. Espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido una muy bonita semana, una grandiosa semana. Vamos a esperar, vamos a dar unos minutitos a que sus compañeros se conecten a nuestra sesión el día de hoy. Bien. Seguimos esperando entonces, dándole espacio para que sus compañeros se conecten. Y mientras eso sucede, yo aprovecho y devuelvo el saludo a los que me enviaron el suyo al chat. Buen día para ti también, Soledad Carpio. Perdón, Soledad Carpio, buen día. Cintia Nicama, muy buen día también para ti, Cintia. Rosa Luz Pérez, buen día. Angie López, ¿cómo estás? Muy buen día también para ti. La gran mayoría en este momento de la sede de ICA, a excepción de uno de nuestros compañeros, Fernando Vélez, de la sede de Lima Sur. ICA hace 2 días han estado con varios temblores, ¿no? He visto por las noticias que han habido 4 o 5 temblores seguiditos. Hay que estar siempre preparado, no lo olvides. 5, ok, me confirman entonces, gracias Cintia, 5 en un día. Y al menos uno de ellos ha sido relativamente fuerte, ¿no? 5.5 en la escala de Richter. Bien, hay que estar atentos, hay que estar atentos, atentos y preparados sobre todo. Permíteme un segundo. A los que se conectan, bienvenidos, muy buen día, bienvenidos. María Cayo, María Luisa Cayo, muy buenos días. Ya se vienen conectando en mayor número todos sus compañeros. Camila Nicama, muy buen día. Camila, bienvenida. A los que se están conectando, igual la bienvenida. Listo. Creo que ya podemos avanzar. Por si acaso, ¿ok? La próxima semana tenemos evaluación y sobre el final de la clase del día de hoy les voy a dar algunos pormenores de dicha evaluación de la próxima semana para que estén la mayoría de sus compañeros presentes. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar la sesión que ya tienes en pantallas. Sesión número 13 es la que corresponde desarrollar el día de hoy.
sesión número 13. Dame un segundo. Sesión número 13. Y para la sesión número 13 ya cambiamos de indicador de logro. Hasta la semana pasada habíamos trabajado el indicador de logro número 4. Correcto, la semana pasada hemos cerrado con el tema eh, relacionado a la, perdón, el número 4 relacionado a la planificación, programación y control de proyectos. ¿Ok? 3 semanas en las que hemos trabajado en cada una, ¿no? Planificación, enfocándonos en objetivos, etcétera. Ahora nos toca cambiar, como te decía, de indicador. Vamos a pasar al indicador número 5, cuyo nombre es sistemas de producción. Voy a hacer algunas aclaraciones antes de empezar este tema. Sistemas de producción. Nosotros ya hemos visto un tema, alguna sesión con el mismo nombre, o al menos parte de ella con el mismo nombre. Te la recuerdo si es que no lo tienes claro. Hemos visto el sistema de producción en línea y sistema de producción en lote, ¿correcto? Ok. En este caso, cuando nos referimos a un sistema de producción, es precisamente, no es el mismo que ya hemos tratado, sino se basan de los sistemas aplicados en su mayoría a través de un sistema informático, a través de un software. De ahí, en parte, el nombre acuñado de sistema. Pero también sistema por los protocolos, por el procedimiento, por la forma de trabajar dentro de esta herramienta, ¿no? De forma sistematizada, es decir, un paso a paso que debemos de seguir, asociado igual a la producción, claro está. No estamos hablando, repito, no estamos hablando del sistema de producción en línea ni en lote, sino de otras herramientas que están diseñadas directamente para la producción. Vamos a trabajar el día de hoy el sistema MRP. Más que un sistema debería ser concebido como una herramienta, ¿ok? Una herramienta aplicada para la producción. Conservamos el nombre ya que es parte del sílabo. Y sí, muchos suelen utilizar ese nombre, sistema MRP. Si lo has escuchado antes, ok, ya tienes idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si no, no te preocupes. Vamos a desarrollar paso a paso esta herramienta. Sistema MRP. MRP. ¿Qué es un MRP? Ok. MRP, en la traducción al castellano, vendría a ser la planificación o la planeación de los requerimientos de material. Así la debemos entender. Por sus siglas en inglés, ¿no? MRP, Material Requirement Planning. Repito, planificación de requerimientos de material. Y ya ahí en el nombre nosotros podemos percibir la importancia de esta herramienta. ¿Para qué yo planifico? ¿No? Hemos visto este tema de planificación, lo hemos mencionado, lo hemos nombrado en más de una oportunidad. ¿Para qué planifico? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Para anticiparme. Toda planificación, toda proyección, que están en la misma línea, nos sirven a nosotros como herramientas para poder anticiparnos. ¿Y a mí para qué me sirve eso de anticiparme? Para poder tener procesos no reactivos, ¿cierto? Es decir, uno reacciona de acuerdo a la necesidad, sino
más procesos preventivos, es decir, que podamos saber en qué momento, en qué cantidades, bajo qué circunstancias atender a mis clientes, poder dar razón sobre los productos, materiales, etcétera. ¿Ok? Ese es entonces el propósito de nuestra MRP. Para tenerlo mucho más claro, tenemos acá un par de enunciados que nos va a ayudar precisamente con el MRP, también conocido como Material Resource Planning. Estamos hablando de la misma planificación de recursos de material o de requerimientos de material, que es lo mismo. Nos dice que es un enfoque lógico y de fácil comprensión del problema de determinar el número de partes, componentes y materiales necesarios. Ok. Hasta este punto yo te acabo de decir, ¿no? Es el anticiparnos, el poder saber con anticipación qué es lo que mi cliente necesita, qué es lo que mi cliente va a necesitar, qué es lo que tú necesitas para atender a ese cliente. Pero ya no solamente lo vemos como la unidad, ya no solamente lo vemos como el producto completo para atender a este cliente, sino también lo debemos de comprender o entender en sus componentes, en sus partes. Imagínate que vamos a fabricar y vamos a vender una bicicleta. Si tú tienes un pedido de 100 bicicletas, entonces pensamos de cara al cliente en entregar 100 bicicletas. Claro está. Pero ahora, dentro de la empresa que tú manejas, dentro de la empresa de bicicletas, tú tienes que disgregar, tú tienes que separar precisamente en las partes que tiene esa bicicleta. Y te explico por qué. Ahora, te voy a explicar y te voy a pedir que imagines lo siguiente. Tenemos dos empresas, ambas que se dedican a la comercialización de bicicletas. Una, imagina que la fabrica desde la materia prima, es decir, compra planchas de metal, tiene perlas de polímero para fabricar los componentes de plástico, los moldes, etcétera. Entonces tiene una fabricación, repito, desde cero. ¿Ok? A diferencia de otra empresa, que está también dentro del mismo rubro, pero compra las partes. Es decir, a ellos tienen un proveedor, pero que le entrega las partes del armazón principal, pedales, cadenas, ruedas, timones, etcétera. Mientras la primera hace la actividad desde cero y va avanzando hasta tener el producto terminado, la segunda solamente va a tener una actividad principal, que va a ser el ensamblaje de las piezas, actividad principal antes de la comercialización. ¿Ok? Ambas se dedican a vender bicicletas, ambas se dedican a manufacturar bicicletas, pero una tiene un proceso mucho más detallado. Entonces, dependiendo de cuál de las dos empresas nos estemos refiriendo, vamos a tener un desarrollo mucho más minucioso. Vamos a tener un número de componentes mayor o menor. Y nosotros debemos de estar preparados para poder determinar no solamente la cantidad, sino los tiempos necesarios para esa preparación, para tener listo el producto final. Repito, no solamente verlo como un todo, sino verlo desde el punto de vista de los componentes como tal. ¿Ok? Acá hay un poco más de lo que hemos estado conversando, de la teoría. Y a través de este gráfico, vamos a explicar un poco más el funcionamiento de este MRP. El MRP, y para esto también te voy a pedir que recordemos un par de temas que ya lo hemos trabajado previamente. Me refiero a la planificación agregada y al programa maestro de producción. Recuerda,
la planificación agregada, el programa maestro en el que vamos a detallar en función al producto total, ¿cierto? A la bicicleta ya completa. En función a esa bicicleta y a la cantidad de bicicletas, vamos viendo semana a semana, día a día, mes a mes, cuáles son nuestras necesidades. Nos guiamos de los pedidos de los clientes versus los pronósticos que hemos desarrollado, veíamos cuál de los dos es el que debemos de utilizar, siempre consideramos el mayor, tenemos una producción específica que la vamos a solicitar siempre y cuando no tengamos los recursos para atender en almacén, ¿ok? Eso ya lo hemos visto, ¿ok? En base a ello, precisamente es que vamos a desarrollar nuestro MRP. El programa maestro de producción, que más adelante es nuestra base para el MRP, es el centro de la estructura de mi MRP como tal. ¿Ok? Este programa maestro de producción se alimenta o viene del plan de producción total, también conocido como plan agregado de producción, lo que acabo de recordarles que ya hemos trabajado. Mi programa maestro de producción, como también lo acabo de recordar, se va a alimentar de los pedidos de los pedidos reales de los clientes y o de la proyección de la demanda. Esto ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Ya lo conoces. En función a este programa maestro de producción es que nosotros vamos detallando, hacemos la planeación, desarrollamos la planeación de materiales, de los componentes, de las partes, de los suministros que yo necesito para tener este programa maestro de producción. Y esta planeación de materiales que se realiza también, como lo mencioné, con mucha facilidad a través de un programa de computador, de un software, y no estudiamos un software específicamente, acá hago el paréntesis, no estudiamos un software específicamente, número uno, porque en el mercado hay muchos tipos de software dedicados al MRP. Hay muchos, no hay solamente uno, dos, tres de los cuales podamos ver de forma rápida, no, son muchos. Y número dos, todos se basan en exactamente la misma lógica, todos tienen base en la misma lógica que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces es por eso mejor desarrollar la lógica, la base del MRP y más adelante, si tienes oportunidad de enfrentar, de utilizar un software para el MRP, lo vas a desarrollar sin ningún problema, de eso estoy seguro. Esta planeación de materiales, ya el MRP propiamente dicho, se va a alimentar a la vez de los archivos de la lista de materiales. ¿Ok? ¿Cuál es tu lista de materiales que incluyen los cambios en diseño, ¿no? Del producto? Y del otro lado vamos a tener los registros de inventario, la lista y el inventario. Y este inventario va a alimentarse a la vez de las transacciones, las entradas y salidas de mi inventario. De mi MRP vamos a poder obtener, entre otros, los conocidos como informes primarios, informes secundarios. Tal vez los más importantes, los informes primarios, ¿no? Vamos a tener el programa de pedido planeado, correcto, que no es otra cosa que el detalle de la estructura de un pedido. Tienes 100 bicicletas, pero eso representa 200 ruedas, por ejemplo. Y eso es lo que tú vas a tener que fabricar o pedir a tu proveedor. En unos segundos más vamos a trabajar unos ejemplos, ¿ok? Para entender mucho más al detalle este tema del MRP. Hablemos brevemente entonces de los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de mi MRP? A nivel de inventario hablamos del control o del orden, ¿ok? Cuando hablamos de control, indefectiblemente estamos hablando de orden. Orden
en lugar correcto, cantidad correcto, momento correcto, los componentes correctos. Prioridades relacionadas básicamente a los tiempos de vida de los productos y la capacidad, ¿no? A través de la planeación, planeación de la carga, carga en las cantidades que correspondan en los tiempos, en los momentos que correspondan o que se necesiten. Si hablamos de las ventajas, vamos a tener muchísimas ventajas del uso del MRP. Entre las principales, la capacidad de fijar los precios de forma más competente. Y esto se explica de forma sencilla, ¿no? Al yo tener el detalle de los componentes, si quieres ponerlo desde otra perspectiva, si es que tú conoces al detalle los ingredientes, ¿ok? Entonces vamos a poder de forma más firme determinar el precio a comercializar para comercializar un producto. Este MRP también se utiliza a nivel, por ejemplo, de restaurantes. Lleva otro nombre, ya que el restaurante tiene una característica, ¿no? De que es bien y servicio. En el restaurante se habla del escándalo o escandallo. Es un MRP aplicado a la definición específicamente de precios de cada uno de los platillos. Lo vamos a ver también sobre el final. Otras ventajas, la reducción de los precios de venta, reducción de inventario, mejor servicio al cliente. Al nosotros tener un trabajo planificado, y esto es norma, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, porque tenemos muchísimas herramientas posibles para ser aplicadas en producción, independientemente de la herramienta, si es que es bien aplicada, vamos a tener pues siempre este tipo de beneficios, este tipo de ventajas, ¿no? El control de inventarios, la reducción de costos, mejoras en el servicio al cliente y demás. Hay una gran cantidad de ventajas, pero también existen desventajas. No todo es color de rosas. Bueno, son bastante reducidas las desventajas. Las vamos a reducir en un grupo de tres. Tres desventajas. En primer lugar, y no es que se trate de una desventaja propiamente dicha, pero tiene relación con el compromiso de las personas o de la persona que dirija la empresa. Si tienes un gerente, un dueño, un gerente general o un gerente de área que no entiende la herramienta, que no conoce de la magnitud del MRP y no está comprometido con su aplicación, entonces no vamos a tener los resultados. Necesitamos es de ese compromiso de la dirección, de la principal dirección de la empresa, conocida en este caso como la alta gerencia. ¿Y esto por qué? Porque vamos a necesitar de la colaboración en diversos niveles dentro del área de producción y de áreas de apoyo también. Si es que no hay entonces una orden clara desde la cabeza, no vamos a tener un desempeño, al menos no un desempeño óptimo. Requiere de un alto grado de exactitud, eso es cierto. Se ve como una desventaja, pero en verdad es muy fácil de llegar a esa exactitud. Estamos hablando de números, estamos hablando de valores numéricos, que son los que finalmente se van a obtener de mi MRP. Perdón. Si nosotros hacemos un trabajo detallado, concienzudo y con mucha paciencia, vamos a alcanzar ese nivel de exactitud. Y finalmente, demasiado rígida, me dicen, una tercera desventaja. Sí, hay que reconocerlo. El MRP es bastante rígido. Es decir, no tiene la opción, no se puede modificar con mucha facilidad una vez concebida la estructura de mi MRP. Pero bueno, el fin está bastante claro, ¿no? El fin es determinar de un producto cuáles son los componentes y de ahí la composición de acuerdo a la cantidad. Si queremos aplicar un MRP para una empresa que tiene 100 productos, vamos a tener que hacer de forma individual y ahí la rigidez. ¿Ok?
Para desarrollar mi MRP debemos de entender los componentes, cómo se compone, ¿no? Ya la estructura. Cuando alguien te pida desarrollar un MRP, tú tienes que tener en consideración los siguientes componentes. En primer lugar, hablamos de la explosión de materiales, lista de materiales o boom, ¿ok? Algunos hablan del boom de materiales, de ahí explosión de materiales. En algunos casos un poquito haciendo referencia a este acróstico, ¿no? A estas iniciales. Pero estas iniciales, este acróstico es del inglés, es decir, la traducción del inglés de lista de materiales, ¿no? Bill of Materials, lista de materiales. Y cuando hablamos de explosión de materiales, no es literal, no es que vamos a usar dinamita y vamos a explotar los materiales, no, por si acaso hago la aclaración, sino de lo que te comentaba hace un instante, ¿no? De disgregar cuáles son los componentes básicos, cuáles son los componentes globales de un producto en particular. Una vez entonces que ya hemos entendido esto de la lista de materiales, es necesario empezar cuando estamos desarrollando la lista de materiales, es necesario empezar con mi diagrama árbol, con un diagrama tipo árbol, que este diagrama funciona como unas veces de un organigrama, de un flujo, eh, unas veces hago la comparación porque no se trata específicamente de ello, pero es una representación gráfica del producto que vamos a fabricar, el producto con sus componentes y la cantidad de cada uno de ellos. Lo vamos a trabajar, como te decía, en ejemplos, así que si estás todavía un poco dudoso o dudosa de lo que estamos hablando, descuida. Diagrama árbol. ¿Cómo se representa el dichoso diagrama árbol? Acá tenemos. Ahí lo tienes. Esta es la estructura base de nuestro diagrama árbol. Este es un diseño estándar de un diagrama árbol. Es un diagrama árbol tipo. Es un diagrama árbol de referencia. ¿Ok? Repito. Es un diagrama árbol de referencia. Te pido prestes atención. Es sencillo, pero préstame atención. Sígueme en la secuencia. En primer lugar, cada una de las cajas, también conocidos como nodos a estas cajas, va a tener en este caso una letra. Una letra que bien puede ser el nombre del producto. Hace un momento he estado hablando de un ejemplo, bicicleta. Entonces, en lugar de la X, podríamos tener el nombre, como te indico, del producto final y poder nombrarlo como bicicleta, propiamente dicho. Ya que es un diagrama de referencia, lo vamos a mantener como X, ¿ok? De forma genérica. Entendiendo que X en este caso hace referencia al producto final, al producto terminado, al producto que está listo para ser comercializado. Este X, en el nodo de lo más alto, se encuentra, como te habrás podido dar cuenta, en el nivel 0. Y si nosotros nos apoyamos de la leyenda que tenemos en la parte inferior, vemos que precisamente el nivel 0 hace referencia al producto terminado. Luego vamos a tener, como en un árbol o como en las raíces, si quieres, de un árbol, los componentes. En el siguiente nivel, en el nivel 1, que en este caso está representado por 3 nodos, repito, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 20, puede ser 1, dependiendo de cada uno de los productos que estemos desarrollando en MRP y en particular el diagrama árbol. En este caso, seguimos nuestro diagrama árbol de referencia.
Para este tenemos en el nivel 1 a los componentes A, componente H y componente Z. Y este nivel hace referencia al ensamblaje final, es decir, en el que yo tengo estos componentes, los ensamblo y en el siguiente paso ya tengo el producto final. El mismo procedimiento vamos a tener para cada uno de los siguientes niveles. Para el nivel 2, entendiendo que ya no hablamos de un ensamblaje final, sino hablamos de un subensamblaje. Y para el componente A, pues vamos a tener también una serie de componentes, subcomponentes, ¿cierto? Del otro lado en Z también sucede lo mismo, ¿ok? Para el siguiente nivel, en el nivel 3, hablamos de piezas semiterminadas y en el nivel 4 hablamos de materia prima. Te planteaba el ejemplo este de vamos a fabricar bicicletas, cómo podemos fabricar mesas, podemos fabricar sillas, muebles, podemos fabricar lo que se te venga a la cabeza, ¿ok? Regreso a esto de fabricar bicicletas. Y te decía, tengo dos opciones, ¿no? Fabricar desde cero de la materia prima o fabricar, ¿no? O ensamblar los componentes que ya los he comprado, pues prefabricados. Si es la primera opción, si es que tenemos esta empresa de bicicletas que fabrica desde la materia prima, entonces nuestro diagrama árbol va a tener pues todos estos componentes. No todos estos niveles, del nivel 0 hasta el nivel 4. ¿Por qué? Porque estamos empezando con el nivel más bajo, con la materia prima. De las planchas de acero pasaremos a piezas circulares, por ejemplo, que más adelante se convertirán en las ruedas de la bicicleta. De las planchas de metal pasaremos a piezas semiterminadas que más adelante se convertirán en los pedales de la bicicleta, que más adelante se convertirán en la estructura básica, primordial que tienen todas las bicicletas, en el timón, etc. ¿Ok? A diferencia, si es que tenemos la otra empresa de bicicletas que compra ya todo previamente o prefabricado. Compra componentes. Entonces, imagínate, compramos todos los componentes y lo único que vamos a hacer es pasar al ensamble o ensamblaje final. Nada más yo espero a que me lleguen las partes, los componentes. Entonces, mi estructura árbol en ese segundo caso se va a reducir solamente a esos dos niveles. ¿Correcto? Ok. Vamos a seguir con la idea y vamos a trasladarlo a un ejemplo real. Y antes de continuar con este ejemplo, un ejemplo tangible, vamos a terminar con el procedimiento. Una vez que has terminado con el diagrama árbol, una vez que has empezado a fabricar o a detallar tu lista de materiales, tu boom, vamos a desarrollar lo que acabo de mostrar, ¿no? La estructura, el diagrama árbol. Y una vez que tenemos la estructura, el diagrama árbol, la explosión de materiales, el detalle de los materiales que vamos a trabajar ahora en el ejemplo, tenemos que determinar también los tiempos y ese va a ser el siguiente paso. ¿Ok? Hasta ahora entonces tenemos la determinación del diagrama árbol, la explosión de materiales, es decir, nuestra lista de materiales propiamente dicha, y después los tiempos para hacer nuestro desplazamiento temporal o la estructura propiamente dicha del MRP. Tengo el siguiente ejemplo. Presta atención, por favor, presta muchísima atención. En el siguiente ejemplo me dice, suponga que se va a fabricar cierto producto T, ¿ok? Repito, para este ejemplo, el producto terminado se llama T. Quiero que amplíes tu mente, ¿ok? Que seas lo suficientemente aperturado, aperturada para el ejemplo.
El producto se llama T. Ese es el nombre del producto. ¿Ok? Y como es un producto terminado, pues lo encontramos en la parte superior, en lo más alto del diagrama árbol. ¿Correcto? A la vez me dice, este producto T consta de dos componentes o dos partes del componente U. Acá tengo, ¿no? ¿Cómo se compone T? Se compone de la suma del componente U más el componente B chica. ¿Cierto? Repito, el producto T terminado, se compone del componente o de la parte U más la parte B chica. ¿En qué relación? Me dice, dos partes de U, por eso es que tenemos acá entre paréntesis 2, y tres partes de V. En otras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Qué estamos determinando? Solamente a ese nivel. Yo para obtener el producto final T, necesito tomar 2 de U por un lado y 3 de B chica por el otro lado. Los ensamblo y ya tengo T. ¿Correcto? Repito. Tomo dos componentes U más tres componentes B chica, los ensamblo y tengo el producto final. ¿Listo? Hasta ahí estamos en el nivel 1, nivel de ensamblaje final. Sin embargo, el diagrama árbol me dice tiene un nivel adicional, un subensamblaje, entendemos así, en el que voy a ensamblar precisamente el componente U y el componente B chica. Para yo tener listo el componente U, para yo tener listo, preparado el componente U, necesito de las partes, de los subcomponentes, de los suministros, X y W. Lo mismo con B chica. Para tener B chica necesito de los componentes W y Y. ¿En qué relación? Me dice, para yo obtener un componente U, repito, para yo obtener un componente U, necesito tomar dos partes de X, dos de X, y una de W o W, dos de X, una de W, los ensamblo, ¿ok? Y voy a tener como resultado el componente U. Del otro lado lo mismo. Para yo llegar a tener un componente V, necesito tomar 2 de W por un lado, 2 de Y por el otro lado, ensamblo y ya tengo un componente V. Hasta este punto, el momento es ahora, hasta este punto. Alguien que no haya escuchado, que no me, por alguna razón se haya desconectado, simplemente no entendió, para repetir. Ok, perfecto. Entonces, es así como se desarrolla, como se define, cómo se estructura un diagrama árbol de un producto. En este momento, el producto se llama T. Repito, más adelante se puede llamar mesa, más adelante se puede llamar calculadora, más adelante puede ser C02345, es decir, un código, porque así funciona muchas veces, ¿no? Todo en función a códigos, ¿ok? Igual con los componentes. Hoy se nombran con cada una de las letras, más adelante puede ser rueda delantera, rueda trasera, timón,
Puede ser patas, puede ser base, puede ser respaldar, puede ser un código también, porque los componentes también se trabajan con códigos. ¿Ok? Muy bien, voy a explicar una vez más, un poquito más rápido, pero lo voy a explicar desde cero. ¿Ok? Que es lo que me están pidiendo. Tengo todo parte de un producto final. ¿Ok? De un producto que está listo para ser comercializado. En este caso, ese producto que está listo para ser comercializado es este, el nivel cero, ¿cierto? Ok. El nivel cero que representa el producto terminado. En este caso, mi producto terminado lleva por nombre T, nada más. Este producto T, ¿cómo se obtiene? Se obtiene por el ensamblaje de los componentes U y B chica. ¿Ok? Repito, ¿cómo obtenemos el producto T? Ensamblando U más B chica, pero en ciertas cantidades. Para yo obtener un producto T, que para obtener un solo producto T, de eso se trata el diagrama árbol, de trabajar de forma individual cada producto terminado, para yo llegar a un solo producto T, necesito tomar dos partes o dos componentes U más tres componentes B chica, repito, tomo por un lado 2 de U más 3 componentes de chica, los ensamblo y cuando termino mi ensamblaje, obtengo el producto terminado. ¿Correcto? Pero el diagrama tiene un nivel más. ¿Qué significa? Que yo, para cada uno de los componentes U y V, necesito también pasar por un proceso de subensamblaje, en este caso. ¿Ok? Productos intermedios es con el nombre con el que se les conoce. ¿Ok? Para yo obtener cada uno de los componentes, en este caso U y B chica, necesito también ensamblar sus partes correspondientes. Me dicen, para yo obtener un producto, un componente, perdón, para obtener un componente U, necesito ensamblar X, el componente, el suministro X, la parte X, más la parte W. En otras palabras, para llegar a tener U, voy a tomar dos partes X del componente X de nombre X más una del componente de nombre W, ensamblo y obtengo U. Del otro lado lo mismo. Para yo llegar a tener B chica, voy a tener que tomar dos componentes, dos partes de nombre W más dos partes de nombre Y, ensamblo y obtengo B chica. ¿Ok? Esa es la interpretación del diagrama árbol. Nuevamente, ¿se entendió? Es solo la primera parte. Mary Ramírez, ¿mejor? Ok, listo. Entonces, ya tenemos como base este diagrama árbol. Hay un par de cositas que quiero que me prestes atención. Estamos trabajando un diagrama árbol en función a un solo producto terminado. Ojo, este diagrama árbol es solo en función a un producto terminado. Y lo mismo pasa con cada uno de los niveles del diagrama. Es decir, para llegar al nivel T, al producto terminado, yo digo para un producto terminado, 2 de U más 3 de V. En el siguiente nivel, digo, para tener un componente U,
yo necesito 2 de X y 1 de W, ¿ok? Profesor, pero ahí dice 2. Correcto. Ese 2 es el factor, pero para el siguiente nivel, para el nivel superior. ¿Me entienden? Ese 2 corresponde al factor que vamos a utilizar más adelante para el nivel superior, para el producto terminado. Lo mismo pasa acá, si hubiese algún nivel por debajo de X, W, este 2 pertenece o es un factor para determinar las cantidades del nivel superior de U. ¿Sí? Ok. Con esta información, entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestra explosión de materiales. Ya tenemos la estructura árbol, ahora explotamos los materiales. Y para esto nosotros vamos a considerar que ya no estamos hablando de un solo producto T, sino vamos a tener un pedido en particular. Resulta que me han pedido 100 unidades del producto T. Tengo un pedido que consta de 100 unidades del producto T. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cuánto vamos a requerir, cuánto vamos a necesitar de cada uno de los componentes. U, B chica, W, X, Y. ¿Ok? ¿Podemos determinar cuánto necesitamos de cada uno de ellos? Por supuesto que sí. Y para esto necesitamos tener como base nuestro diagrama árbol. Voy a borrar esto para que lo tengamos más claro. Ok, listo. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que me dicen en primer lugar? ¿Cuántas partes de U vamos a necesitar para este pedido? Regreso. Según nuestro diagrama árbol, para yo obtener T, para yo alcanzar a tener un producto T, necesito dos partes de U. Repito, otra vez. Para yo obtener 1 de T, necesito 2 de U. Ahora que la cosa ha cambiado, para yo llegar a obtener 100 de T, 100 del producto T, ¿cuántas partes U necesito? Espero sus respuestas. Sharon Cantoral nos dice 200. Jennifer Flores, 200. Ya hay ahí dos coincidencias. Sharon y Jennifer, 200. Marcelo Sandoval, 200. Si no lo has entendido todavía, no te preocupes. Y si te das cuenta, es más sencillo de lo que parece. Angie López, también 200. Es más sencillo de lo que parece, te decía. ¿Ok? Tenemos, repito, la estructura árbol que me decía, para yo tener un producto T, necesito 2 de U. Para uno, 2. Para 100, ahí es donde juega pues un rol fundamental este factor que hemos determinado en el diagrama árbol. El 2, y lo voy a colocar acá, se convierte en un factor de multiplicación de esta manera. 2 por la cantidad de T, ¿cierto? Que se va a convertir en 2 y la cantidad de T es 100,
Y vamos a obtener como resultado 2 por 100, 200. Listo. ¿Sí? Para obtener un t, yo necesito 2 de v. 2 por la cantidad de t. Si t es 1, 2 por 1, 2. 2 partes de t. Si t es 100, como en este caso, 2 por 100, 200. ¿Cierto? Muy bien, ya entendiste. ¿Cuánto necesitamos de b chica? El principio es el mismo, ¿cierto? Regreso, me dicen, para yo obtener un producto T necesito 3 de B chica. Para 100, ¿cuántos necesito? Respuestas, sí, es bastante evidente, ¿cierto? Marcelo, muy bien. Rosa Luz, Sharon, Sheila, Jennifer, Soledad Carpio, excelente. Muy bien. El principio es el mismo. Para obtener 1 de t, necesito 3 de b chica. Entonces, ahí está mi factor de multiplicación, el 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y voy a, nuevamente, bajo para acá y vamos a colocar 3 por la cantidad de t, ¿cierto? En este caso va a ser 3 por la cantidad de t 100, igual 3 por 100, 300. Listo, ahí está. 300 entonces, tal cual ya ustedes lo han planteado. W. Me están pidiendo ahora W y ahí está el diagrama árbol para que te puedas guiar del mismo. ¿Cuánto necesitaremos? ¿Cuál va a ser nuestro requerimiento del componente W? Marcelo ya nos propuso una cantidad, 100. Estoy dejándolo en el diagrama árbol para que lo tengas la imagen en el diagrama árbol para que lo tengas de referencia. Sharon Cantoral nos dice 300. Valerie Infante. Infante, 300. Sheila Pinto, 300. Ahí hay una coincidencia. Marcelo ya cambió de 100 a 300. Rosa Luz nos dice 300. Bueno, hay una coincidencia plena. ¿Sí? 300, 300, 300. Analicemos en conjunto. A ver, préstame atención. ¿Qué es lo que tengo yo en el diagrama árbol? Tengo lo siguiente, préstame atención. Empiezo por este lado, ¿cierto? Entonces yo digo, para tener un componente U, para tener cada uno de los componentes U, yo necesito 1 de W, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, pero ahí no queda la cosa, porque tengo W también por este lado. Entonces, el proceso, en este caso, ¿no? Tendríamos que trabajarlo W tendríamos que trabajarlo de forma independiente para cada uno de los componentes y luego sumo. Finalmente, estamos hablando del mismo componente. Y como se trata del requerimiento, tú eso vas a tener que pedir, vas a tener que fabricar. Tú no vas a decir, bueno, dame primero cierta cantidad de W y luego otra cantidad de W, pero si estamos hablando de lo mismo, tendrá que ser el pedido en un solo bloque, ¿cierto? Marcelo nos dice entonces 100 más 200. Ok, escúchenme lo que estoy diciendo. Para un componente U, necesito 1 de W. Para un componente V o B chica,
necesito 2 de W, ¿cierto? Ya, eso es para 1. Pero ¿cuál es mi necesidad real? ¿Cuántos necesito de U y cuántos necesito de B chica? Lo acabamos de determinar, ¿te acuerdas? A ver, ¿hay alguna modificación con ello, con lo que te acabo de decir, o seguimos con las mismas cantidades? Carlos Eduardo Chacaliasa nos dice 200 más 600, 800. Mary, 200 más 300. Hay una variación. Angie, 800. Ya hay una coincidencia. Ya hay 3 coincidencias con Valerie Infante. Ok, Mary. A ver, trata de revisar ese resultado, Mary Ramírez. Trata de revisar. De nuevo, ya varios, y estoy seguro, y me parece que la mayoría lo he entendido, lo tiene bastante claro, pero voy a repetir. Para yo tener un componente U, voy a borrar. Para yo tener un componente U, yo necesito uno de W. Y del otro lado, para tener un componente B chica, necesito 2 de W. Pero ya mis necesidades no son uno de un ni uno de B chica, sino mis necesidades son, acá están, ya lo hemos determinado, son 200 de U y 300 de B chica. Entonces, ya podemos determinar cuánto vamos a necesitar de la parte de doble. Ya han habido varios comentarios con cantidades que coinciden. 800, dice 800, 800. Ok, Mary dice 800. Pero si llegaste al cálculo, Mary. No quiero que sea solamente porque, ok, porque mis compañeros dicen, sino tenemos que llegar nosotros a la cifra. Muchísimas gracias, Mary. Te agradezco mucho por la interacción. ¿Cómo llegamos entonces a la cantidad, al requerimiento de la parte W? Recordemos, ahí está, un W para U, dos W para V. Ok, entonces esto va a ser así. Vamos a tener 1 por la cantidad de U, 1 por 200, más 2 por la cantidad de V, 2 por 300, 200, 600, y esto igual a 8, 500. Ahí está. Perdón, que estoy yo. Ahí está. Estaba en la diapositiva del diagrama árbol. Entonces lo tenemos ahí, ¿no? Para U, veíamos 1 por 1. Y en B chica, 2 por 1. ¿Cierto? 1 por U, 2 por B chica. 1 por 200, que es mi necesidad real, y 2 por 300, que es mi necesidad real.
200, 600, 200 más 600, 800. Terminen, por favor, y díganme cuál va a ser el requerimiento de X y de Y. De X 200, nos dice Sharon Cantoral. Ya tengo una primera respuesta de X. ¿Ok? Regreso al diagrama árbol y el principio es el mismo, ¿no? Estamos trabajando en función AU para un U, 2X. Y del otro lado, para un B chica, 2Y. ¿Ok? Ahí tenemos los factores. Repito, para un U, 2 de X. Para un V o B chica, 2 de Y. Angie López, X400. No es el mismo resultado que Sharon, ¿cierto? Y Y600. Sharon, ok, hay una corrección, 400, perfecto. Muy bien. X, ok, ahí tenemos resultados. Valerie también 400. Carlos, X400, Y600. Sharon, creo que te faltó un cerito, ¿cierto? Mary Ramírez, X400. Soledad, X400. Mary, Y600. Muy bien. Ya hemos entonces agarrado el ritmo. Para la parte X, el proceso va a ser el mismo. 2 por la cantidad. Voy a cambiar esto acá porque no se está viendo. Ahí. 2 por la cantidad de U. 2 por 200, que es lo que necesitamos de U. Vamos a tener ahí 400. Listo. Y en el caso de Y vamos a tener lo mismo. 2 por la cantidad de B chica. 2 por 300 igual a 600. Listo. Muy bien. Ahí tenemos más respuestas. Ángelo Sandoval, Rodolfo Erguay. Correcto. Entonces, señores, señoritas, con esto nosotros ya hemos, en base al diagrama árbol de este producto hoy de nombre T, hemos determinado nuestra explosión de materiales. ¿Cuál es el requerimiento de todos los componentes materiales, materia prima, suministros, de acuerdo a lo que se nos presente? Lo que vamos a necesitar en este caso para fabricar 100 unidades de nuestro producto T. ¿Ok? Más adelante pueden ser 500 unidades, 1000 unidades, puede ser un producto con otro nombre, con otras características, con otro diagrama árbol, y nosotros ya sabemos cuál es el procedimiento para hacer, repito, la explosión de materiales. Claro está, esto no queda ahí, ¿sí? Hemos hecho el diagrama árbol, la explosión de materiales, y ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de considerar el tiempo. ¿Qué tiempo? Necesitamos considerar el tiempo de fabricación, de ser el caso, o de atención del proveedor, de ser el caso. Retomo en mi ejemplo de bicicleta. Te decía, dos alternativas, dos empresas. Una, la que manufactura desde la materia prima, ¿sí? Esto nos sirvió en el ejemplo también del diagrama árbol para diferenciar, ¿cierto? Y la otra que compra los componentes prefabricados, productos intermedios y solamente lo ensambla. ¿Sí? Ok. Bajo ese mismo ejemplo. En la primera, la que fabrica los componentes desde cero, vamos a tener que considerar los tiempos de producción. Es decir, yo para fabricar las ruedas de la bicicleta me tardo, ponte, 6 horas, 6 días, 6 meses, lo que sea. ¿Cierto? Para los pedales, 5 días. Para los timones, 3 días. El tiempo de fabricación interna.
Pero también tenemos del otro lado, el que pide los componentes ya prefabricados. Entonces, ¿qué tiempo vamos a considerar? El tiempo de atención. En ambos casos, desde que se realiza el pedido, interna o externamente. En este caso, para el ejemplo, yo ya tengo los tiempos de atención o los tiempos de producción, independientemente. Simplemente tengo los tiempos en los que voy a tener listo cada uno de los productos. Es decir, el tiempo para poder tener listo el producto terminado es de una semana. Para U, 2, para B chica 2, para W 3, X1, Y1. ¿Qué es lo que procedemos a hacer ahora con toda esta información? Nuestra gráfica de programación es lo que vamos a hacer. Y con eso ya básicamente hemos concluido nuestro MRP. De eso se trata el MRP, con esta gráfica de programación. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, y sígueme por favor, no te adelantes, sígueme. Por un lado tenemos a todos los componentes o productos terminados. T, U, V, W, X, Y. Las semanas, que son las de la derecha, ¿cierto? 7 semanas en total. Y esto se determina mientras desarrollas la gráfica. Fechas. Fecha de requerimiento y fecha de colocación del pedido para cada uno, productos, componentes o partes. Fecha en la que se requiere tener el producto, el componente, y fecha en la que vamos a colocar el pedido. Correcto. Observaciones. Básicamente el tiempo de atención, el plazo para tener listo, fabricado el componente, el producto terminado o que el proveedor te entregue los componentes o las partes. Entonces, yo determino, en este caso, imaginemos que es parte de lo que me está pidiendo el cliente. Los 100 productos T yo lo necesito para la semana 7, porque mi cliente va a venir en esta semana, que ahora le estamos colocando como la 7ª semana, ¿correcto? Ahí necesito tener listos los 100 productos. Pero recordemos que esta fabricación, este tiempo de ensamblaje, es de una semana. Es decir, una semana antes, la semana 6, yo debo de empezar a ensamblar este producto. Lógico, ¿no? Como me tarda una semana, si yo lo debo tener acá, empiezo una semana antes, ¿correcto? Pero yo para empezar a ensamblar estos 100 productos T, ya hemos visto que necesito tanto del componente U como del componente V. Y ya conocemos también las cantidades. Entonces, digo, necesito los 200 de U y los 300 de B chica en esta misma semana, porque es donde empiezo a trabajar. No lo necesito antes, ni tampoco lo necesito después, sino lo necesito en esta semana, ese mismo día inclusive, ¿no? Estamos haciendo el trabajo en macro. Puede ser fácilmente trabajado al detalle. Para U el procedimiento es el mismo. Para yo tener U, dice, hay un plazo de 2 semanas. Entonces, si esto lo necesito en la semana 6, tengo que retroceder 2 semanas. 2 semanas en las que para U voy a colocar el pedido. ¿Sí? Coloco el pedido en la semana 4 y me lo entregan o lo tengo listo 2 semanas después en la semana 6 en la que se necesita. Para el caso de V es exactamente lo mismo. 2 semanas coincide, entonces con 2 semanas de antelación se hace el pedido. Nuevamente, para los componentes o las partes de U, seguimos el mismo proceso. Para yo obtener U necesito tanto de W como de X. Cada uno tiene una fecha de colocación, tiene una fecha requerida y yo debo de cumplir. Con todo esto, entonces ya hemos desarrollado nuestra gráfica de programación
del tiempo y tenemos completo nuestro MRP, planificación de requerimientos de materiales. Hay un gráfico adicional optativo que es útil bajo algunas circunstancias, básicamente para el seguimiento, que es este gráfico, ¿no? La estructura del producto desplazada en el tiempo. Repito, este gráfico representa igual las 7 semanas de atención y se utiliza mucho para hacer los seguimientos, ¿no? Para el seguimiento, si es que tienes un pedido interno o externo, vas haciendo el seguimiento, contrastas en qué punto se encuentra, ya debemos estar, ¿no? A un tiempo menos X de poder recibir el producto, para hacer el seguimiento entonces. ¿Listo? Eso es, de eso se trata el MRP. Hemos visto, empezamos por un diagrama árbol, que es la estructura básica del producto. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Tengo un producto final A, componentes B, C en las cantidades, a la vez hay otros componentes D, E, F, G, H para cada uno de los subcomponentes. Correcto. Ya sabes cuál es el desarrollo. Posteriormente, de acuerdo a la cantidad de productos que necesitamos, vamos a tener que determinar mi explosión de materiales, la cantidad total de los componentes, subcomponentes y considerando los tiempos, desarrollamos nuestra gráfica de programación, ¿ok? Nuestra gráfica de programación y con eso ya tenemos nuestro MRP concluido. Voy a regresar acá. Si hay alguna duda, si hay alguna parte que quieres que repita, pregunta. Ok, perfecto. Ya tenemos prácticamente todo desarrollado. Cuando empecé la sesión del día de hoy te hablé, ¿no? Te dije, hablamos de un sistema, ya que ahora nos hemos acostumbrado a tenerlo a través de un programa de computación, ¿cierto? Lo tenemos a modo de software. Es lo mismo. Tenemos exactamente el mismo procedimiento. Es más, muchas veces estos software te presentan las gráficas que hemos visto. Claro, el tiempo es la diferencia, ¿no? Es decir, vamos a obtener información de algún medio, de cuáles son los componentes, se alimenta con esa información, lo único que haces es colocar cantidades, tiempos requeridos y ya está. El programa en un clic te va a entregar los resultados. No tienes el software, puedes hacer tu MRP porque sabes muy bien ya cómo es que funciona. Conoces acerca de los objetivos, etcétera. Dentro de los informes que les mencioné, mencionamos o nombramos a los informes primarios y los informes secundarios. Dentro de los informes primarios, ¿no? Que son principalmente utilizados para el control de inventarios y la producción, hablamos de los pedidos planeados, los cambios de expedición, cambios de fecha, cancelaciones y los datos del inventario, ¿no? El estado del inventario. En cuanto a los informes secundarios, de planeación, de desempeño, de excepción, como los que tienes en pantalla. Ahora, les mencioné y les dije, ¿no? El MRP tiene una aplicación también en cuanto a servicios, específicamente en lo que son restaurantes. A ver, el MRP está enfocado a la producción, ¿cierto? Cuando hablamos de una empresa de servicios, no hay producción de un tangible, ¿no? El servicio es intangible, pero hay dos rubros que están dentro de servicios que tienen la combinación. Hablamos de restaurantes y hospitales. En el caso de los restaurantes, es una empresa de servicios, pero te entrega un producto. El plato para el comensal, ese es el bien, eso es lo tangible.
y la atención, la transformación del chef, la atención del mozo, la ambientación, eso es parte del servicio, la combinación. Y en el caso de los hospitales, ok, el servicio del médico, el conocimiento que tiene el médico para salvarte la vida, para curarte, pero va de la mano con el uso, pues, de los medicamentos, los instrumentos, las máquinas que se utilizan en la medicina. Es por eso que en estos dos servicios sí se puede aplicar el MRP. Es el caso, te planteaba, de los restaurantes, ¿no? En los restaurantes se trabaja mucho lo que son los escandallos, escandallo o escandalo, con doble L, en la que se aprovecha esta explosión de materiales, un poquito como lo ves en imagen, ¿no? La estructura árbol que hemos visto, pero para la determinación de cada uno de los platos, determinación de los componentes, no solamente en cantidades, sino también en costos. Como ves, ¿no? Tenemos ya mi lista de materiales, mi lista de ingredientes en base al diagrama árbol y añadimos los costos. Entonces, con esto yo voy a poder determinar el costo de producción de cada uno de los platos. Y esto cuando se trabaja en restaurantes, necesariamente tienes que pasar por este MRP o escandallo para determinar tu costo individual por cada plato. Si haces una tesis, por ejemplo, enfocada en un restaurante, tienes que utilizar esto para determinar el costo individual, luego determines tu punto de equilibrio y más adelante proyectes la cantidad que tú necesitas de platos a vender, ¿no? Para mantener el nivel de rentabilidad de la empresa. Ok, los usos de la RP, del MRP, dependiendo del tipo de industria. Acá hay algunos ejemplos. Perfecto. Acá hay un ejemplo, hay un ejercicio que te voy a pedir que lo desarrolles. Es un ejercicio bastante sencillo, es un poco para que pongas en práctica lo que hemos desarrollado y es bastante transversal. Te explico por qué. Me dice, ¿no? Una empresa X, fabricante de zapatillas, y quiere desarrollar su MRP. Para esto es necesario desarrollar la estructura BOOM tipo árbol y el detalle de programación según sus necesidades y tiempo. Tome en consideración que la empresa desarrollará este MRP en función a un pedido de 5.000 unidades. Ok, perfecto, pero tú dices, sí, pero ¿dónde está, no? El componente, la composición. Ok. Para este ejercicio, tú vas a considerar los componentes y cantidades necesarias. Todos sabemos, ¿no? Cómo es una zapatilla. Si no tienes muy claro cuáles son los componentes, las partes de una zapatilla, bueno, puedes investigar un poco, tienes internet y ahí averiguas. Haces tu diagrama árbol, haces tus componentes y en base al pedido de 5.000 unidades, haces tu explosión de materiales y haces solo hasta la explosión de materiales, no con la programación con el tiempo, no es necesario, solo hasta la explosión de materiales. ¿Ok? Ese ejercicio entonces va a quedar para la próxima semana. Listo. Si no hay ninguna duda, vamos a terminar la sesión y quiero aprovechar los minutos restantes para tocar otro tema. Si hay alguna duda, repito, manifiéstate en este momento. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Perfecto, muchas gracias. La próxima semana tenemos evaluación continua 2, que es la tercera evaluación que vamos a rendir, ¿cierto? Ok. La evaluación, lo más importante que tienes que saber son dos cosas. Uno, cuáles son las sesiones que tienes que estudiar para dicha evaluación.
Acabamos de terminar la sesión número 13, ¿cierto? Ok, vas a estudiar la sesión 13, 12, 11 y 10, esas 4 sesiones, de las cuales la sesión 10, 11 y 12 es prácticamente un solo tema. Se trata de proyectos, planificación, programación y control de proyectos, ¿cierto? La sesión 13 que hemos desarrollado ahora, MRP, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, la evaluación de la próxima semana va a ser una evaluación sincrónica, a diferencia de las evaluaciones anteriores, ¿ok? Si no me entiendes, evaluación sincrónica quiere decir que la evaluación se va a dar durante la clase, ¿ok? Se va a dar durante el desarrollo, durante el tiempo que tenemos para nuestra sesión. Lo único que falta definir, gracias Valeria, pero no va a interferir en tu preparación. Lo único que falta definir es si es en grupo, si es grupal o es individual, ¿ok? Pero repito, esto no interfiere nadita a tu preparación. Ya sea individual o grupal, te tienes que preparar, tienes que repasar. Para los que han estado atentos en el desarrollo de las sesiones, seguramente no va a haber ningún inconveniente. Si por A o B has faltado por alguna situación, porque has tenido algún inconveniente de conexión, etcétera, ok, tienes que repasar, tienes los videos a disposición que seguramente los has descargado y tienes el material que hemos desarrollado. Ya tienes las sesiones, sabes que es un desarrollo sincrónico durante el desarrollo de la clase y es por esto que te pido 7 en punto de la mañana, ¿ok? Yo arranco la próxima semana dando las instrucciones, compartiendo la información necesaria a las 7 de la mañana. Tenemos un total de hora y media, pero el examen no es hora y media. El examen máximo serán 60 minutos. Estoy preparando una evaluación que va a ser, ¿no? Sí, para ser desarrollada, el tiempo estimado para ese examen es de 30 minutos, pero pensando en ello voy a darles el doble de tiempo, 60 minutos, en los que desde ya te digo, hay que tomar las previsiones del caso. Y el examen se cierra en 60 minutos, no esperes al minuto 59 para cerrar, para enviar tu evaluación, porque vamos a tener problemas. Luego me dices, no, profe, que no cargó, que mi internet no. Tendrás que tomarte por lo menos 5 minutos antes, ¿sí? Por favor, desde ya estoy dando ciertas recomendaciones. Si por A o B tienes algún tipo de contratiempo por tus actividades laborales o demás, tienes una semana también, ¿no? Para poder esa hora y media, de 7 a 8 y media del próximo viernes, poder ajustar de alguna manera tus horarios y estar presente en nuestra sesión. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional respecto a este último tema, el tema de la evaluación de la próxima semana? Otra cosa, si por A o B la computadora te falla, si es que por alguna razón estás sin computadora, estás solamente desde el celular, no te preocupes, puedes hacerlo en una hoja. Vas a poder desarrollar la evaluación en una hoja, papel y lapicero, lo que sí, ¿no? La letra que sea lo más legible posible. Cuando termines, le tomas una foto y lo envías.
Estoy esperando si por A o B se presenta alguna duda. Todavía tenemos un par de minutitos. Muy bien. Vamos cerrando, vamos ya empezando la sesión del día de hoy. Mayra, justo lo que preguntaba hace un instante tu compañera Valeria, lo que comenta justo en el comentario anterior, y es grupal o individual, y también de repente no llegaste a escucharme, les decía eso todavía no está definido, ¿ok? Hay un ajuste que tengo que hacer a la evaluación y de acuerdo a eso voy a definir si es grupal o individual. Pero les decía, no interfiere absolutamente en nada en la preparación, ¿no? En lo que ustedes tienen que repasar. No te preocupes, no hay por qué disculparse, Mayra, no hago la aclamación. Muy bien. Listo. Al no haber más preguntas, entonces vamos cerrando la sesión del día de hoy. La próxima semana nos toca viernes 29. Sí, viernes 29 nuestra evaluación. Tienes a disposición las grabaciones de la clase, pero recuerda que tienen un tiempo de vencimiento, 15 días. Pasan 15 días y luego la sesión desaparece. Tienes que descargarla de forma individual si quieres revisarla. Si no, también tienes la opción de revisar directamente el material que hemos estudiado. ¿Correcto? La sesión del día de hoy la vamos a dejar entonces exactamente hasta este punto.